vamos a hablar de un deporte que en algún momento, el 25 de mayo, se jugó mucho. Después, bueno, lamentablemente por esas cuestiones no se pudo jugar más. Las canchas cerraron. Estamos hablando de bowling. Y hay mucha historia de bowling en 25. Historia pasada, historia presente. Por eso vamos a recibir a Fede Lopardo. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué Buen día. tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. Por ahora, gracias a Dios, todo bien. Bueno, decíamos, ¿no? Mucha historia de bowling en 25. Mucha gente, bueno, ahora que nos está escuchando se debe estar acordando Sí. de aquellos jugadores, de las De canchas. la época de Carrimar, más que nada de la época de Carrimar, ¿no? Claro, los campeonatos, Sí, bueno, las canchas llenas, es una cosa muy, muy linda que se daba. es un deporte que es muy familiar. O sea, la mayoría de los jugadores, hoy por el tema de la pandemia no se puede, pero antiguamente sí. O sea, cada jugador iba con su familia, o sea, se compartían un mate, o sea, historias, diferentes historias, ¿viste? Porque cada torneo yo digo que cada torneo siempre deja una anécdota. Y siempre está bueno compartir porque te encontrás con diferentes jugadores en los diferentes torneos, te encontrás con casi siempre los mismos porque, o sea, el circuito en la zona es casi siempre los mismos. Claro, claro. Y es un deporte, Federico, donde, bueno, está la emoción en forma continua, porque cada tiro es una emoción diferente. A veces, sí, más que nada tal vez las últimas dos casillas, novena y décima, que sabés que necesitas marcar o traer 10 palos y a veces la bocha pesa, Claro. como quien dice. O sea, no te pesa 1,370 kg como pesa normalmente, te pesa mucho más. Y sí, me ha tocado clasificar en la última casilla. En uno de los torneos que fuimos a jugar a Mar del Plata, clasifiqué en la última casilla. Los nervios de punta ahí. Sí, pero a través de los años uno va adquiriendo experiencia o sea, ya la bocha, como que uno se vuelve más frío en esas instancias. Claro. Pero sí, yo me acuerdo que ese momento ¿cómo es? Lo grabé y se escucha cuando se escucha el ruido de los palos, hago strike y se escucha el aplauso atrás. Y es una emoción para el jugador, ¿viste? Claro. Yo, por ejemplo, cuando llegué hace un mes y medio, llegué a una final de un torneo donde había 126 jugadores en Olavarría y era una emoción que no se puede describir, ¿viste? Claro, no, sí. Mucha cantidad de Sí, jugadores, mucha o sea, cantidad. hay mucha presión. Nosotros, como vos decíamos, no tenemos la posibilidad de entrenar semanalmente, a comparación de no todos los jugadores, pero sí una gran cantidad que tienen bowling o tal vez le Claro, queda cerca para poder ir a entrenar en la semana, ¿viste? claro, sí, sí. Desgraciadamente, bueno, el bowling de acá cerró y nosotros lo más cerca que tenemos es Azul, que hay 190 kilómetros. Claro. Bueno, movilizarse y tratar de aprovechar ese día lo máximo posible. Exactamente, todos trabajamos, ¿viste? Los que viajamos a jugar, ahora estamos viajando Tito Sauco y Mario Bruno y yo, ¿viste? Todos trabajamos y a veces se complica, Claro, se complica. sí. Bueno, contanos un poco cómo es cómo es el circuito, porque en realidad aquí, o sea, la gente de 25, al no estar más las canchas, un poco que ha perdido, ¿no? De vista todo lo que significa esta actividad. ¿Vos en qué circuito te manejás? ¿Cómo es el sistema? Nosotros tratamos de viajar mayormente a lo que es la zona, pero hemos ido, por ejemplo, a jugar un torneo que fue clasificatorio para el argentino, que se llama las Fechas del Tour, eh, en La Pampa, en Santa Rosa. Y bueno, lo que sí, por ejemplo, se maneja es que nosotros viajamos, lo más lejos que hemos viajado es ahí, pero durante el año se juegan. Por ejemplo, tenés Olavarría, Azul, Claro, Trenquelauque, que fue el último que viajamos. Después tenés Mar del Plata, tenés
Junín, después tenés Lincoln, pero la mayoría de los torneos grandes, por ejemplo, en Mar de Plata se hace uno que se hace de pareja, que a ese hemos ido, que es una de las remeras que vos tenés acá. Y esa verde. Esa verde, sí. Ese es uno de los torneos más grandes de pareja que se hace en la Argentina. Y, por ejemplo, los argentinos, el año pasado se jugaron en el B y el C, o sea, lo que sería la categoría B y C, se jugaron en Olavarría. Y lo que es el A y el de mujeres se jugaron en Mar del Plata. Bien. Federico, en este nivel, digamos, o sea, el bowling son 10 tiros de 3 cada uno, ¿no? 10 casillas de 3 bochas cada uno. De 3 bochas cada uno. Como se jugaba habitualmente, mucha gente se debe estar acordando ahora que, bueno, pedían la línea, digamos, y le vendían el papelito para ir llenando. Sí, la planilla. La planilla. Bueno, ahora, ¿cómo son los tiros? O sea, vos tenés la posibilidad de hacer en el primero voltear todos los palos. ¿No? En la primera bocha, volteando los 10 palos sería strike. Volteando los 10 palos con las 2 primeras bochas sería medio strike. Y si no, bueno, la sumatoria de los palos con las 3 bochas. Claro. Por lo general en los campeonatos vos jugás, cuando son zonales o son interprovinciales, vos jugás 4 líneas, se suman todos los palos de las 4 líneas y ahí se recorta de la cantidad de jugadores, por ejemplo, en la que nosotros jugamos normalmente, ponele 120 jugadores, clasifican los mejores 60. O sea que ya en la primera de cambio te hacen un... En la primera, y ahí, bueno, hay premiación, hay diferentes premiaciones, como por ejemplo la mejor línea, claro. Bueno, el mejor clasificado, el mejor match, que sería la menor diferencia entre la línea más alta y la línea más baja. Claro, sí, cabe destacar también que la mujer hoy en día se está sumando mucho. Está sumándose. Se está sumando mucho. Es un deporte que permite, o sea, tranquilamente lo puede jugar. Sí, hay muy buenas jugadoras. En la zona hay muy buenas jugadoras. Sí, a mí, sinceramente, me tocó, la remera esa me dejó afuera una pareja de mujeres. Ah, mira. Sí. Ahora, recién estábamos hablando un poco de la condición física, ¿no? que se necesita. A priori uno pensaría, bueno, ¿qué condición física necesitas para jugar al bowling? Lo que pasa que para la persona para el jugador de bowling no es que solamente utiliza el brazo, porque hay una técnica para que vos tires la bocha, no es soltarla y nada más. Consiste depende, por ejemplo, si vos te agachás de más, podés cruzar el brazo, si te levantás cuando soltaste el brazo, le sacás recorrido a la bocha. Hay diferentes maneras de jugar, pero cada cual, o sea, no ves un jugador que tenga el mismo estilo. El mismo estilo, claro. Y físicamente sí, porque te vas desgastando, las piernas se te van desgastando. Por ejemplo, a mí me tocó, cuando llegué a la final de Olavarría, me tocó jugar 14 líneas y sinceramente, después de haber pasado 5 meses sin jugar, me costó. ¿Vos sos de los que cuando tiran se cruza la pierna para...? Cruzo el pie, sí. Cruzás la pierna. El pie. En realidad el pie se cruza como para mantener una estabilidad, porque vos, por ejemplo, vas con un pie adelante. ¿Entendés? Claro. O sea, cuando vos soltás el brazo, como por ejemplo yo en mi caso que soy derecho, si no cruzo el pie, pierdo la estabilidad. Y claro, si vos perdés la estabilidad, viste, correr el riesgo de que la bocha no vaya donde vos querés. Claro. ¿La bocha la tirás con efecto? Juego con efecto al revés. O sea, mi bocha va desde del centro de la cancha a la derecha, por ejemplo. Hace una curvatura. Claro, está bien. Hay otros que tiran más al costadito. Que buscan más al costado. Yo, por ejemplo, no juego bien al centro de la cancha, sino que juego más a la derecha. Bien, bien. ¿A dónde se apunta la bocha? ¿Se apunta al medio? ¿Se apunta un poquito al costado? ¿Cada uno tiene su forma? Depende, eso varía. Depende, por ejemplo, hay jugadores que juegan recto al palo 1, que es el palo que está adelante.
Pero, por ejemplo, vos para que te quede marca tenés que pegar entre el primer palo que está adelante y los dos de los costados. Uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Pero normalmente buscan, sí, para hacer strike vos tenés que pegar en los dos costados, que es el palo 2, 1-2 o 1-3. Claro, claro, claro. Que digamos cuando explotan, Que digamos es todo. cuando, por ejemplo, si normalmente uno lo llama la explosión, sí. Claro, exactamente. Sería como una explosión de palo. Claro, y uno va tirando al otro un poco. Claro, en realidad trabajan trabajan como efecto en cadena, sí. Claro. Sí. Ahora lo que, por ejemplo, a diferencia de antes se manejaba lo que era mucho con palero, o sea, la persona que paraba los palos, Claro. el parapalo, digamos. Y ahora no, ahora se está reemplazando el parapalo por la máquina. Claro. La máquina posee unos hilos que, por ejemplo, agarra y los baja. Claro. No voy a decir que yo trabajé de eso, porque si no Leo se va a enojar porque dice que siempre tengo que decir algo. Pero bueno, yo me acuerdo que en algunos momentos también había picardías en ese sentido, ¿no? De paleros, cuando él hacía a mano, sí. En cuanto a la forma de acomodar los palos y demás. Obviamente siempre estaba el jugador que decía, bueno, el palo número tanto, correo acá, correo allá, pero... Cada palo tiene su número. Claro, había alguna picardía y no es lo mismo, ¿no? Cuando está un poquito corrido. Cuando se corre el palo de la base, por ejemplo, se corre para un costado, vos corres riesgo que te quede lo que llamamos nosotros un dibujo. Por ahí pueden quedar los 4 palos de atrás, o si, por ejemplo, te paran el palo 1 más adelante, es imposible que marques. O sea, claro, que hagas strike o que hagas medio. Claro, por eso siempre había esa picardía. Por ahí algún jugador le decía al palero amigo... Está el jugador, claro, que es muy digamos, muy a la perfección, que te pide los palos, claro, sí o sí. Claro. La máquina no, pone ahí y ya está. No, la máquina solamente baja y ya tiene su lugar. O sea, de ahí, claro, no se corre. Claro. Salvo que se aflojen las bases o que tenga el hilo largo, ¿viste? Claro. Porque depende del hilo, la tensión que tiene la máquina. Claro. Federico, me estabas contando también fuera de cámara que vos tenés tus propias bochas. Sí, yo juego con mis bochas. Sí. O sea, tenés tu trío, digamos, de bochas, ¿o cuántas bochas son? Yo llevo 3. 3 bochas. Sí, yo llevo 3. De la primera a la última, a la tercera bocha, lo que sería, tengo diferencia de 10 gramos. Pero que, por ejemplo, para el jugador, 10 gramos, por la velocidad que tenga o el impacto que tenga la bocha, se siente. Claro. ¿Es necesario tirar fuerte? Algunos jugadores tiraron fuertísimo. Hay una diferencia entre jugar fuerte y jugar firme. El que juega fuerte corre mucho riesgo de descoordinarse. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que tira no le da tiempo a que el cuerpo se coordine sobre la cancha. ¿Entendés? Entonces, el jugador que juega firme al que tira fuerte, el que juega firme juega con una misma velocidad siempre, pero siempre va a los mismos lugares. Claro. O sea, es muy continuo, digamos, en la manera de jugar. Claro, sí, sí, sí. Hay jugadores que juegan, vos los observás y juegan todas las bochas a la misma velocidad. Claro. No tiene diferencia entre la primera y la tercera bocha. Claro, sí, es un poco así. ¿Tenés tu propio calzado? ¿Te lo dan ahí? No, tengo mi propio calzado. También. Sí, el jugador, lo que es bochas y calzado, siempre juega con lo de ellos. Se lo lleva. Sí, porque, por ejemplo, en lo que es el calzado de nosotros, sobre la pedana, que es donde vos caminás, si la zapatilla llega a estar mojada o llega a estar muy áspera, ¿viste? El jugador, si no se desliza bien con el pie que va adelante, te puedes hasta quebrar un tobillo. Claro, es la realidad. Sí, porque en una trabada te podés lastimar, sí. Totalmente. Federico, bueno, vos tenés una tradición familiar también. Sí. Y querés que siga. Mi papá jugó el bowling, sí, en Carvimar, en la época de Carvimar. Y bueno, yo trabajé con un compañero de trabajo de él, mi papá era mozo. Y bueno, yo después... ¿Vos trabajaste con Puloy? Yo trabajé con Jorge Montenegro, sí, en Sportivo, y cuando salía de Sportivo me iba al bowling, cuando el bowling estaba en la galería. Ahí Raúl Pons me enseñó a jugar, que la gente tal vez no lo sepa, no es hacer 3 pasos y tirar la bocha. Claro.
A mí Raúl me enseñó a caminarla primero para poder tener estabilidad y coordinar con los 3 pasos. Porque no es que vos haces un paso más corto y otro más largo, vos haces los 3 pasos de la misma manera. Y bueno, y ahí me empezó a gustar, salía y me iba para la galería, y después de un tiempo Raúl me llevó a trabajar con él, fui mozo de él en el bowling, cuando el bowling se mudó a la 38 y 9. Claro, exactamente. Y bueno, de ahí quedó una amistad y hace 17 años que tenemos una amistad, tanto con él como con Cristian o Susana. Claro, sí, sí. Bueno, interesante, ¿no? Y Todo mi lo que sueño, sí. que yo no lo pude, desgraciadamente por una circunstancia de la vida no lo pude concretar, mi sueño es jugar con mi hijo al lado. Sí. Sí. Y nos contabas algo vos, que tenía que ver con una... Con una ¿qué tenemos ahí? Ahí estás con el nene. Sí. Justo, en esa imagen. Esa imagen es la primera vez que mi hijo pisó el bowling. Una semana antes de nacer, yo estaba jugando un torneo en Lobería antes de llegar a Necochea y había viajado con la mamá de mi nene, y Tito Sauco y su señora. Y bueno, y después, una semana después de ese torneo, Baltasar nació, y cuando empezó a caminar yo lo llevé al bowling a que lo conociera. Y ¿cómo es? Cuando lo subí a la pedana, fue hasta el looping, que es donde están las bochas. Agarré una bocha chiquita, llegó hasta la línea de full, que es hasta donde vos podés llegar, y la soltó con las 2 manos. Mirá, ya Nunca está, había pisado un bowling, jamás. Y sabía que tenía que llegar hasta ahí. Y hasta sabía la línea. que tenía que llegar hasta ahí. Raúl, yo sinceramente, como te lo dije fuera de cámara, era un mar de lágrimas de la emoción. Y Raúl me decía que él me escuchó, que mientras yo estuve jugando, él me escuchó. Bueno, ojalá lo podamos ver a ese sueño, ¿eh? En poco tiempo, seguramente. Muchos padres quieren ver a su hijo y en el circuito se ve que jueguen, incluso hasta en pareja juegan. Claro, es como decís, es un deporte muy lindo para hacer en familia también, ¿no? Sí. Para sí. llevar a la familia y demás. Y mi sueño, sinceramente, es jugar un argentino. No he tenido la posibilidad porque, como te contaba fuera de cámara, te demanda toda una semana y yo, por ejemplo, no puedo a veces, por el tema económico, no puedo estar una semana sin trabajar. Claro. Pero sí, sería mi sueño. Bueno, los sueños se pueden cumplir, están para eso. Sinceramente, sí. Y bueno, nosotros lo que hacemos es un deporte que nos gustaría que hoy fuera como el pádel, como el crecimiento que hoy tiene el pádel, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora hace mucho que no juego, pero jugaba al pádel y antes era el Olimpo y el Golfo. Y ahora tenemos mucha más diversidad de cancha. Y nos gustaría que, aunque sea en la zona, fuera así. Cosa de que se fomentara de nuevo y que también sería bueno que la mujer se incluya como se incluye en la zona. Porque hay mujeres que han llegado a finales. Bueno, de hecho, vos y a mí me dejó afuera una pareja. A mí me dejó sí. y no me da vergüenza decirlo porque la felicité donde encuentro a esa pareja, la saludo, porque la verdad que jugaron en igualdad de condiciones, claro, y nos ganaron bien, ¿viste? Nos ganaron bien. Y lo que hacemos nosotros es todo a fuerza de pulmón, ¿viste? Nosotros no tenemos sponsor, nos ha ayudado, por ahí tal vez no quiere que lo diga o que lo mencione, Cristian Farina nos ha ayudado. Sí, a diferencia de otros deportes, el director de deportes no me ha dado respuestas, incluso le he mandado cartas por escrito. Y lo que nos gustaría también que volviera a pasar es que el bowling se volviera a eternar en la fiesta del deporte. Nosotros si hay gente participando. Hasta hemos hecho rifas, yo para jugar ese torneo hice rifas que salía a vender con mi pareja, ¿viste? No me da vergüenza decirlo porque lo que hacemos nosotros es todo a fuerza de pulmón, ¿viste? Es todo, vamos juntando pesito por pesito para poder viajar, y lo que hacemos, viajamos 2 o 3 personas nada más, ¿viste?
Y Claro. se hace difícil costear los gastos, porque por ejemplo en ese tenés que quedarte, viste, en los torneos grandes tal vez no podés ir y venir por las distancias que vos tenés. Claro. No va a ir hasta la barriga y volver. La barriga y volver, claro. Claro, Locura. por ejemplo en el de Olavarría, que gracias a Dios se me dio la suerte de llegar a la final, yo me tuve que quedar, no me fui a jugar el clasificatorio y volví. Me quedé allá. Y viste, a veces también necesitas la ayuda de alguien como para que te diga, sí, mirá, te damos esta ayuda y vos podés solventar Claro. algo menos Para de lo aliviar que un es tu poco bolsillo. todo. Claro. Así que, Pero, viste, también la contención de la familia y en es esto muy importante. A mí me ha tocado ir a torneos que si no hubiese sido por mi mamá o mi pareja, yo no podría haber viajado porque tengo un nene que va a cumplir 4 años y no lo puedo llevar, menos en pandemia, ¿viste? claro, No totalmente. puedo. Seguramente después esto se va a abrir un poco más cuando se abra el tema de la pandemia y demás, y ojalá, bueno, que se pueda visibilizar un poco el tema Gracias del a bowling. Dios lo bueno que se está haciendo en la zona es que si no tenés el pasaporte sanitario no podés jugar. No puedes jugar. No, Bueno, no eso te debería ser no te permite. como en todos lados. No te permiten jugar si no tenés no tenés las vacunas puestas. Claro. Bueno, Fede, yo te agradezco mucho que hayas venido, nos hayas un poco explicado, ¿no?, qué es lo que hacen y también que la gente conozca que está la actividad del bowling todavía vigente, que por más que no haya canchas en 25, bueno, hay gente que se dedica y que, bueno, con esfuerzo hace todo lo que vos me comentabas, ¿eh? Sí, yo quería agradecerte por la difusión y también comentarte que si Dios quiere, ahora en marzo, a mediados de marzo vamos a estar viajando a jugar a Azul, un torneo interprovincial individual y bueno, Dios quiera que tengamos la posibilidad de aunque sea pasar la primera ronda. Muy bien, muchos éxitos para eso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy bien.